Buenos días, tardes, noches. Un nuevo episodio de Síntesis. Yo soy Feli. Yo soy Fran. Este capítulo vamos a hablar de un tema que yo venía arrastrando hace rato, andaba con ganas de hablar, pero bueno, nunca pude mecharlo. Como de costumbre, vamos a arrancar con una pregunta. Me imagino que ya has estado en una situación similar a la que voy a describir, que es de ver a una persona, un amigo, un conocido, tomarse un evento insignificante, como un partido de fútbol, por ejemplo, como si fuera el fin del mundo. Eso generalmente Sí. Incluso genera, yo. claro, eso genera una cierta incomodidad, especialmente el que lo ve de afuera, como un ajeno. Yendo más a la pregunta, ¿por qué nos incomoda tanto la pasión cuando no es la nuestra? Qué buena pregunta. ¿Por qué nos incomoda la pasión ajena? ¿Por qué nos causa rechazo? Y se puede atribuir. Yo no sé, creo que depende de cada persona. Hay personas que tienen como que lo pueden compartir. O sea, cuando ven a alguien apasionado lo comparten. Pero creo que todos coincidimos en que cuando esa pasión es desmesurada, por ejemplo, muy excesiva, ahí se vuelve un poco molesto, que es lo que denominamos acá los termos. Cuando sos termo de algo completamente cebado, son todas analogías de mate, ¿no? Termo, cebado. Sí. ¿Cuál sería la palabra formal para definir a alguien que es termo de algo? Formal, fanático puede ser. Tal cual. Sí, creo que fanático. Hoy vamos a hablar de justamente eso. Hoy vamos a hablar de el fanatismo Hermoso. cultural. Bueno, para arrancar, quería plantear que básicamente vivimos en una época en donde la palabra fanático resuena cada vez más fuerte. Aparecen titulares, redes sociales, tertulias políticas. Ya no se refiere solo a religioso, lo político, lo ideológico. También hablamos de fanáticos del fútbol, de fanáticos de artistas, de teorías conspirativas o incluso de marcas de tecnología. Fanáticos de Apple, por ejemplo. Pero, ¿qué significa realmente el fanatismo? ¿De dónde viene esa palabra que usamos para nombrar al otro? ¿Y por qué paradójicamente nos sentimos tan cómodos acusando de fanáticos sin dejar espacio para comprenderlo? ¿Hay algo que comprender o es simplemente un comportamiento irracional? Bueno, estas son algunas de las dudas con las que arranqué. La idea de la columna de hoy es hacer una exploración un poquito más amplia del fenómeno del fanatismo. Principalmente esta idea viene por el desconocimiento que tengo hacia ese sentimiento, porque no me interpelo con nada así. Entonces, bueno, la idea de escribir la columna era principalmente eso, era entender de dónde viene el fanatismo, qué es y por qué genera ese rechazo, por lo menos a mí, cuando lo experimento. Para Cuando eso lo vamos a ves arrancar en otras cuando lo veo. personas. Sí, para eso vamos a arrancar, Claro. como siempre en mis columnas, con definiciones. ¿Cómo nace el concepto de fanatismo? Bien. Para responder esta pregunta encontré un artículo del filósofo Alberto Toscano, que en su ensayo Fanatismo, una breve historia del concepto, rastrea los usos del término desde su nacimiento en contextos de lucha religiosa y política hasta su instrumentalización moderna como herramienta de la exclusión ideológica. La palabra fanático surgió en el fuego cruzado de la Reforma Protestante con Martín Lutero, el gran iniciador del protestantismo. Usó el término Schwärmer, de donde proviene una de las acepciones alemanas de fanático, para atacar a los campesinos que se rebelaban contra los señores feudales. Estos rebeldes, inspirados por predicadores como Thomas Münster, querían una sociedad más justa, más igualitaria, pero Lutero los tildó de locos, de herejes, de fanáticos. Pidió su exterminio como a perros, y así el término quedó asociado desde el principio a la figura del rebelde plebeyo, al que desafía el orden, al que mezcla religión con política. Más adelante, en una ilustración, Voltaire escribió La tragedia de Mahoma, o El fanatismo, donde retrataba al profeta del Islam como un manipulador que usa su fe para justificar asesinatos. El mensaje era claro: el fanático no es solo irracional, es peligroso. Y en la medida que se vinculó con esta figura con el Islam, nació una genealogía orientalista del fanatismo, el árabe violento, irracional, esclavo de su religión. Después, yendo un poquito más a la modernidad, Kant, por su parte, refirió el concepto. Para él, el fanatismo moral no es solo un exceso de emoción, es el intento de fundar lo ético en pasiones personales, en lugar de principios universales. Es decir, es un error de razonamiento. Hegel lo llevó más allá, planteando que el fanatismo es una libertad negativa destructiva sin contenido. Es lo que explica, según él, los excesos del reinado del terror durante la Revolución Francesa, por ejemplo. Desde entonces, el fanático quedó definido como alguien con una actitud de defensa apasionada e incondicional de una creencia, idea, persona o causa,
a menudo sin la capacidad de cuestionamiento crítico o capacidad de considerar perspectivas y se caracteriza por una entrega extrema y puede llevar a la intolerancia y a la violencia. Ya vemos cómo la idea de fanatismo es más algo irracional, es como si fuera un comportamiento que no tiene sentido hacia la adoración a un algo, puede ser religiosa, política, X, no importa. Te quería hacer una pausa ahí porque me recuerda esto. El otro día hurgué un poco en el concepto de lo que es la idolatría para la fe católica, cristiana y demás. Hay algo interesante en eso, que es un poco lo que habíamos dicho en un capítulo pasado, de que dentro de la iglesia hay personas que se comportan por fuera de la filosofía cristiana y que se consideran cristianos y católicos. Que la idolatría es justamente aquello que le da una entidad de importancia mucho más grande, voy a decirlo complejo y después lo explico en criollo, le da mucha más importancia a algo que no la tiene en sí. Por ejemplo, la idolatría a, por ejemplo, el dinero. Uno dice el dinero es lo más importante y de alguna manera se fanatiza con el dinero y toda su vida la hace atrás del dinero. Para no tener un ejemplo normal como este, puede ser el sexo, puede ser cualquier otro beneficio del mundo, incluso la belleza de la naturaleza y demás. La gente que es termo de, bueno, lo natural y la vida en la naturaleza y lo industrial es una mierda y todo eso, de alguna manera idolatran o se fanatizan con lo natural como si existiera la naturaleza en sí o sin el humano en el medio, como si el humano no fuese parte también de eso. Sí. Y se olvidan de ir más allá. Que eso, hay un libro de Byung-Chul Han que se llama Vida Contemplativa. Byung-Chul Han no es católico, pero propone una salida quizá más desde el budismo, pero recaba varios fragmentos en este libro de pensadores que pensaron el tema de el más allá de Dios, como esto de lo encapsula diciendo: vivimos en un momento en el que todos estamos idolatrando, fanatizados con determinadas cosas que no dejan de ser la obra o la muestra de algo que permite que eso exista. O sea, nos quedamos con la obra y no con el creador. Dentro del catolicismo, el creador es uno, pero dentro del budismo puede ser el sentimiento de unicidad, o sea, trascender la cosa particular para entender que somos parte de un todo macro, colectivo, y que esa cosa que nosotros creemos que es la verdad única y que es lo único que vale la pena, ya sea un equipo, ya sea un partido político, una ideología, lo que sea, en realidad es una molécula chiquita en la historia del universo temporal que forma parte de un ciclo mucho más grande. La idolatría sería más a la ideología per se, o sea, por ejemplo, no sé. Idolatría, uno puede idolatrar cualquier cosa. Claro. En términos criollos, idolatrar es decir que algo es Dios aunque no lo sea. Porque en realidad uno, con una capacidad limitada de representación por lo humano que somos, no podemos decir esto es Dios. Porque no tenemos la capacidad de abordar el absoluto, el concepto absoluto en abstracto. No podemos decir este es el todo y representarlo ni siquiera en una ecuación. Ni siquiera el infinito abarca lo todo. O sea, cuando me refiero a lo todo digo la todidad, la totalidad, ¿entendés? Es como el todo absoluto no se puede abarcar ni abstractamente. Entonces, como no podemos abarcarlo, solamente podemos señalar algunas cosas que sean representación. Por ejemplo, lo bello, decimos, bueno, si existe lo bello es porque hay un concepto de belleza absoluto que se pega a algunas cosas. Y ese concepto de belleza absoluto no lo podemos conocer, pero sabemos que existe porque hay muchas cosas que son bellas, que puedo conocerlo a través de ver esas cosas. Pero si yo digo, lo único bello es esta botellita de agua, todo lo demás no es bello, estoy idolatrando algo porque le estoy poniendo a esto un rol que no tiene. Claro, está bien. Y ahí es cuando hay una respuesta filosófica, teológica, espiritual a por qué, por ejemplo, la gente que idolatra el dinero, idolatra la fama, idolatra los placeres, cuando agotan esa fuente de placer necesitan más o se dan cuenta de que eso no les está aportando el bienestar que creían que les iba a aportar. Claro, sí, es medio
es medio similar a esta idea. Lo que más recalcan los autores que yo estuve leyendo es que el fanatismo tiene un rasgo muy identitario, más que de... más que cultural, es más como que una persona ve su ser mismo basado en una ideología o en un algo, básicamente. Se retrata con ese algo. Por ejemplo, alguien, no sé, llegando a lo deportivo, alguien es de River como identidad, es parte fundamental de su ser. Claro, yo soy. Justamente centrándonos más en la actualidad, encontré un artículo de la filósofa Ruth Rebecca Tietgen, que en su artículo Miedo, fanatismo y la fragilidad de las identidades nos invita a mirar el fanatismo no solo como un error de pensamiento, sino como una respuesta afectiva ante la amenaza existencial. Según Tietgen, el fanatismo nace como una persona o un grupo define su identidad en torno a un valor sagrado, un principio absoluto. No basta con que ya lo crea, necesito que vos lo aceptes, y si no lo haces, entonces te convertís en una amenaza. Este mecanismo, según la autora, se produce por 3 formas de hostilidad. Contra el otro, lo que está fuera del grupo, los que no comparten mis valores. Contra los míos, los que pertenecen al grupo pero no son lo suficientemente puros en sus valores. Y contra mí mismo, cuando dudo, cuando flaqueo, cuando no soy tan coherente como debería. Detrás de esa hostilidad hay un miedo profundo a perder lo que me define, a quedar a la intemperie, sin certeza. El fanático no soporta la ambigüedad, no tolera la diferencia, y en el fondo lo que busca es protegerse de la angustia de no saber quién es. Esto explica por qué muchas formas de fanatismo crecen en contextos de crisis económicas, culturales, espiritual. Cuando los marcos de referencia se tambalean, aparece la tentación de refugiarse en una identidad cerrada, impermeable y dispuesta a imponer su lógica al resto. Ya en este artículo podemos ver, principalmente me gustó la idea de cómo nace en ámbitos de crisis. Porque es algo que se puede ver mucho en la vida cotidiana. O sea, generalmente las personas que pasan más crisis, por ejemplo, económicas, se las ve como más adeptas religiosamente, que tienen una pasión más ferviente, por ejemplo, por el deporte. Es como que se las ve más pasionales. Pero también está bueno porque en el artículo te separa lo pasional de lo fanático. ¿Por qué? Porque alguien que siente pasión que siente un amor hacia algo, es capaz de ver sus flaquezas. O sea, por ejemplo, alguien que es fanático de un club de fútbol, cuando el que dirige el club hace algo mal, lo critica. Eso no es un fanático. Alguien que es pasional. Claro, porque tiene la capacidad de criticarlo. En cambio, alguien que es fanático no lo critica. ¿Por qué? Porque es santo de su devoción. O sea, es completamente perfecto, y cualquiera que lo critique le está dañando su identidad. También hay un componente, creo yo, ¿no? Hay un componente en la pasión de querer eso que querés, vale la redundancia, aún con sus defectos, que quizá un poco puede ser el amor también, ¿no? Quizá aprender a amar en general es aceptar eso otro y seguirlo queriendo con los defectos que tenga. Distinto es ser incapaz de reconocer un defecto en ese objeto de admiración o de amor, si se quiere. Que es con algo que nos venimos peleando seguido, que es el tema de la inflexibilidad cognitiva, por decirlo de alguna manera. Es decir, si vos te autopercibís como, por ejemplo, marxista, y de repente lees algo porque no leíste todo lo de Marx, pero te gustó el manifiesto comunista, entonces dijiste yo soy marxista, y después de la nada leíste un texto donde Marx no critica tanto a la monarquía, por ejemplo, y tu cabeza lo primero que hace es eliminarlo. No, esto no lo leí, debe estar mal interpretado. Era una carta personal, ¿viste? Y empezás a justificarte, o de última decís, bueno, Marx no era tan comunista como yo soy, o no era tan marxista. Marx no era tan marxista como yo soy. Que ahí hay una frase que la usamos en Argentina, que es no sean más papistas que el Papa, por ejemplo. Cosas de ese estilo, de decir, hay personas que se meten tanto en esas ideologías y necesitan defenderlas porque es una cuestión de identidad, que incluso desafían a quienes proponen esos pensamientos, diciendo, yo
yo entiendo más lo que vos pensaste que vos lo pensaste. Claro. Sí, es que en el ámbito político es un poco más fácil de dilucidarlo, porque está lleno de fanáticos ideológicos que pueden hasta desconocer por completo la ideología a la que son fanáticos. O sea, por ejemplo, no sé. Bueno, sí. Hay gente que, no sé, que es K, por ejemplo, y ni siquiera, y no está completamente formada sobre la ideología como para hacer una afirmación tan aseverante. Pero si vos criticás si vos criticas cualquier eje, es porque vos no sos de los míos, entonces estás en contra. O sea, es como... la otra vez estaba escuchando un humorista que decía, es complicado ser progre porque cada vez que vos criticás algo, sos conservador. O sea, claro. O sos blanco o sos negro. Es como, no hay ningún punto en el medio. Es como, él decía, yo soy peronista, sí. Pero si yo critico algo de Perón o de la ideología peronista, mis compañeros me dicen que soy de Cambiemos. Y yo no soy de Cambiemos. Entonces, como... Bueno, es que no puedes... sí, hay una inflexibilidad muy grande. Sí, es o blanco o negro. También, bueno, donde más yo lo veo igual es en el fanatismo deportivo. Principalmente porque es el que yo tengo más lejano. Y bueno, sí, centrándonos más que nada en ese ejemplo, me puse a buscar y encontré un artículo que tiene una manera curiosa de ver la situación. El fanatismo deportivo, en un estudio reciente por Shahia Mobarki y Fahad Al-Zaharini, son recontra... Okay. Sí, ya vemos de dónde vienen las personas. Y Rodrigo López. Pero bueno, lo analizaron en el caso del Mundial, porque son de Qatar. Entonces nada, lo analizaron desde esa perspectiva. Perfecto. Descubrieron algo llamativo, donde se usa de manera sistémica la metáfora del fanático como un enfermo. El fanatismo es un virus social y tiene síntomas y necesita tratamiento o una cura. Así es como se lo planteaba desde los medios, por ejemplo. Estas metáforas no son inocentes. Se estructuran nuestra forma de pensar. Al llamar enfermo al fanático lo convertimos en un problema técnico clínico. Ya no es un sujeto con razones, aunque equivocadas, sino un desviado que hay que aislar o curar. La metáfora de la enfermedad tiene efectos que justifican la intervención autoritaria, la censura y el control, según nuestros autores. Pero también oculta preguntas importantes. ¿Por qué hay tanta gente vulnerable a este virus, entre comillas? ¿Qué condiciones sociales lo propagan? ¿Y por qué nos resulta tan cómodo definirnos como los sanos o los normales? Uno de los terrenos donde este fenómeno se manifiesta con naturalidad y menos cuestionamiento generalmente es en el deporte, especialmente en el fútbol, donde las pasiones colectivas alcanzan niveles con una intensidad que rozan lo religioso. A menudo se celebra la entrega de los hinchas como una virtud, la fidelidad, el compromiso, el amor por los colores, pero hay un límite difuso entre el fervor y la obsesión, y ese límite muchas veces se cruza sin darnos cuenta. El estadio se convierte en un templo en donde el equipo es una causa sagrada y el rival es un enemigo. Este contexto puede justificar formas de violencia verbal, física y simbólica, que en otros ámbitos serían inaceptables. Se grita, se insulta, se agrede, pero se justifica porque es el fútbol. Como si el estadio fuera una zona sin ley emocional. Peor aún, a veces, la violencia no solo se permite, sino que se celebra. El cántico agresivo, el gesto humillante, el enfrentamiento con la hinchada rival no se perciben como síntomas de alineación, sino como pruebas de lealtad. En estos momentos, la lógica del fanatismo está plenamente activa. Hay un nosotros puro que debe defenderse de un ellos impuro, y cualquier medio lo vale. Lo que empieza como un juego o un espectáculo, como entretenimiento, puede terminar en tragedia. Basta con mirar los titulares de cada temporada para encontrar ejemplos de peleas entre barras, agresiones en redes sociales, muertes en los estadios, etc. Entonces aparece la duda de ¿cuándo deja de ser una pasión y se convierte en odio? ¿Qué responsabilidad tienen los clubes y los medios y las autoridades? Y nosotros como público mismo, normalizando estas situaciones. Uh-huh. En este caso, si les interesa más esta problemática, voy a hacer mis 2 recomendaciones, que un poquito temprana, pero bueno, están, que es el documental de John Sistiaga, se llama Entre Barra Bravas.
Es un documental de un español. En este muestra las barras argentinas, su peligrosidad y su criminalidad. Instituciones originadas a partir de simple fanatismo deportivo evolucionadas a mafias. Me quedo con una de las frases que nombra John, que es que ninguno de los barras que él entrevistó a cabecillas y a personas de a pie dentro de los barra brava, le supo decir la alineación del equipo. Ninguno. Y era como... y ahí te va dando una perspectiva de lo que es el fanático. De que no necesita estar formado ni siquiera saber sobre lo que dictamina su ideología. Simplemente la tiene que defender, porque es parte de su identidad. Ya vemos que es algo más identitario, ya no es tanto algo ideológico. Y bueno, también si son más de películas, les puedo recomendar la de Green Street Hooligans, que muestra una situación similar, pero en Inglaterra. Hay algo ahí que se me cruzó en la mente en un momento, de pensar que quizá es una especie de respuesta media humana en el sentido de Homo sapiens, de formar bandas, tener símbolos y justificar de alguna manera la violencia o el combate a través de algo socialmente. Siento que quizá me quedé con esa pregunta que hiciste de a qué se debe que en estos momentos la gente esté tan permeable a esta especie de virus, digamos. Y yo creo que vivimos en un momento en el que hay un sinsentido muy grande. La gran mayoría de personas no tienen un propósito de vida y no saben cómo buscarlo. Y cuando aparecen estas propuestas de, bueno, aunque vos no sepas cuál es tu propósito individual o colectivo, nosotros te proponemos esto. Que vos defiendas estos colores, que vos vengas a la cancha un par de las fechas que puedas, y que cantes y que agites y que te pongas en pedo y demás, que festejes. Y yo trato de no caer en la altanería, tipo de mirar desde arriba y decir no, son unos monos y demás, porque me parece que es un análisis que me parece que es choto, para decirlo en francés. Es que a mí no me gustaba ese análisis justamente. Y es por eso que me puse un poquito más a indagar. Y lo que se ve generalmente es que es como que cuando se cruza la línea de fanatismo, de pasión a fanático, es básicamente cuando esa ideología es una parte constitucional de tu identidad. Bueno, o sea, claro, es como... no te puedes pensar más allá de eso. Claro, no es que son personas inferiores. Es simplemente que encontraron una descarga emocional en ese ámbito y se lo justifica y se lo avala por el principal motivo de que es parte de su identidad. Es como, vos les estás pidiendo que renuncien a ser ellos mismos. Y es medio complicado porque es como que no sabría cómo afrontarlo. O sea, lo que me pasó con esta columna es que no me resolvió ninguna duda, sino que me dio más. Porque no, es un tema muy complejo. Me puse a leer, no pude decidir nada, porque es como, no está mal que una persona tenga esa pasión hacia un algo, lo que está mal es que lo haga violentamente, pero es como, no podés defenderlos y justificarlos. Es como, bienvenido a las ciencias sociales. Complicado. Nunca más me meto en esta clase de columnas. Es que el problema que tiene la ciencia social o la humanidad, desde mi punto de vista y de la inexperiencia absoluta, pero por lo poco que sé, es que no hay grandes conclusiones a nivel de exactitud, porque está el factor humano siempre, que es un componente de aleatoriedad muy grande. Ahora, a mí me pasa con esto, que era lo que te iba a decir. No quiero caer en la de, bueno, son primitivos, claro, porque no me parece justo y porque además me parece careta, porque todos en algún punto tenemos algo de eso. Por ejemplo, a mí no me pasa con el fútbol, pero por ejemplo, no me gusta que la gente hable mal de Nolan. No me voy a pegar con nadie, pero no me gusta que digan que es malo, porque para mí es un capo. Claro. Entonces, yo tengo eso y yo indago en mí, ¿por qué? Y porque es el creador de las películas que más me marcaron, que son las 3 de Batman. Y no puedo
negociarlo eso, porque es algo íntimo. Y también eso me parece que es sano, que es saludable tener algo propio. que nos saque del algoritmo. Sí, sí. Del algoritmo me refiero a la vida con inercia. Es que ahí está el gris, que es como... ¿En qué punto se transforma a ser algo tuyo, algo propio, a ser algo fanático? Para mí está en la afirmación que vos justamente dijiste. No me cagaría a palo por eso. Es como, yo no pondría en riesgo bueno, mi bienestar claro. físico ni el de otro por esta idea. Yo soy un seguidor ferviente de Tolkien y me lo tatuaría en el brazo, pero nunca tomaría un país por prohibirlo. O sea, es como... bueno, claro. Pero quizá también habría que ver en esos momentos de crisis, por ejemplo, que es donde aparece, por ejemplo, si se prohibiera, llegamos a un gobierno que dice, no, Tolkien es propaganda católica y progre porque es ambientalista, así que se prohíbe Tolkien. Ahí uno entraría en una situación de decir, ¿qué te pasa, pedazo de pancho? Claro. ¿Qué Tolkien? Pero eso, lo voy a descargar en algún lugar. Pero eso sería una respuesta ante la represión. Claro, bueno, para mí hay situaciones, por ejemplo, de crisis, sí. Como por ejemplo el patriotismo. El patriotismo es un fanatismo de alguna manera, el nacionalismo ferviente, sí. que ha llevado a procesos históricos que fueron horrorosos por un montón en varios casos, pero que respondían a una crisis de los países en donde se daban. Por lo general había un país que tenía una crisis económica, político-social, que no veía respuestas y que encontraron la respuesta en eliminar a algún enemigo, ya sea externo o interno, y en base de eso reconstruir la patria o reconstruir la nación. ¿Cuál es el riesgo con esto? Que nosotros lo podemos pensar desde hoy porque afortunadamente vivimos en un país que no tiene conflictos bélicos fuertes, sí. En el presente, quizá inminente, quizá sí algún tipo de condicionamiento de algún país extranjero o por ejemplo la ocupación de territorio en Argentina como en Malvinas pasa, pero no bélico. Ahora, no sé cómo actuaríamos nosotros. Por ejemplo, no sé cómo actuaría yo si hay una invasión realmente, por ejemplo, de Argentina y una búsqueda de eliminar a los argentinos. Yo no sé si no respondería violentamente. Es que yo creo por eso que no es algo no humano, ni algo malo, ni algo ajeno. Es una respuesta que se da ante una perturbación en el origen identitario de una persona. Si yo estoy invadiendo tu país y te lo voy a quitar, o sea, voy a hacer que ahora Argentina ya me lo sé, Perú, el argentino, la persona que es argentina va a decir, no, pues yo toda la vida estuve acá y se llama Argentina, ¿y cómo lo defendés? Y bueno, sí. Ahí es cuando se da el nacionalismo para mí, o sea, es cuando decís, bueno, voy a defender lo mío, ¿y qué es lo tuyo? Yo, o sea, ¿qué es lo tuyo? Lo que me caracteriza a mí. Bueno, es que ahí hay una abstracción para mí que nosotros decimos, nuestro país, pero la gran mayoría de nosotros no nos conocemos. O sea, yo nunca visité Tucumán, por ejemplo. No tengo ni idea ni Catamarca, ni Ushuaia, ni... Hay gente que tuvo bueno, vos visitaste uno de estos que nombré. Y para mí es, por más que no los conozcas físicamente, nos enseñaron que somos parte de un todo. Claro. Y cuando ese todo se empieza a vulnerar, es como que de alguna forma rompe tu identidad o tu zona de confort de decir, loco, yo quiero que haya 10 cositas que no me cambien en la vida. El resto me adapto. Pero por lo menos que la formita de Argentina siga siendo la misma. Te lo pido por favor, nada Pero más. lo que justamente parte de lo que decía estos autores es que no es un virus. O sea, la gente que tiene ese fanatismo tiene estructura, lo razona. Una vida normal. Claro, ¿no? Y es algo racional lo que lleva a defender eso. O sea, con el nacionalismo pasa que una persona que es muy nacionalista, por ejemplo, decide
enlistarse en el ejército. ¿Por qué? Porque racionalmente cree que es lo correcto. Y no es que es un paria, no es que no tiene uso de razón. Bueno, ahí es donde yo, por ejemplo, me doy la mano con estos compañeros cataríes. Porque digo, para mí, no todo fanático, podemos ponerlo en esos términos, no todo apasionado es fanático. Claro. Porque el fanático tiene un componente de irracionalidad y el apasionado, para mí, yo he conocido, por ejemplo, dentro de lo que es el nacionalismo, por lo general son personas que están muy formadas. Porque nosotros vivimos en un contexto que es más fácil y es más accesible ser o ultra conservador tipo medio nazi, sí, o ser ultra mega progre y nunca pensar desde Argentina como argentino y los problemas. Y cuando escuchamos personas de ese palo, decís, mirá, este tipo tiene una data de un montón de autores argentinos, de un montón de pensadores argentinos, de un montón de historia de nuestro país, que yo no la conocí ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún lado. Entonces, ahí yo me saco el sombrero. Sí es verdad que hay personas que en este afán de combatir a ese enemigo ideológico, terminan usando la patria como una excusa para discriminar a otros, porque ellos son racistas. Entonces usan el argentino como un instrumento, pero no quiere decir, nosotros no tenemos, como país fuimos siempre de brazos abiertos. Una de las cosas que yo más veía es que generalmente se describe al fanático como una persona que justamente no está formada en lo que es fanático. Tipo, claro, no sabe. Y claro, que desconoce. Y es algo más o menos de lo que dijiste vos, de que, claro, por ejemplo, si yo soy fanático de este autor y no conozco otro, y este autor lo conozco poco, claro, puedo ser fanático perfectamente si yo no conozco otra cosa. Y se ve en el claro, documental se ve de que justamente lo que decía es que en ningún barra conoce ni la alineación de su equipo. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Porque un fanático no necesita conocer de lo que es fanático. Es medio raro, pero para mí ahí estaba el límite, el gris. De una persona que es pasional consume todo lo que pueda, y una persona, ponerle que es pasionalmente, que adora pasionalmente un equipo, te va a saber decir hasta el jugador que estuvo en el año tanto, porque es un amor incondicional que le tiene. Pero también te lo puede criticar. Que puede haber un grado. Pero también te lo puede criticar. Claro, o sea, claro, dice, no, esto no me gustó, esto que pasó acá no me gustó, acá jugaron mal, acá jugaron bien. Pero un fanático no. Un fanático esto es así. Y está bueno. Y vos le decís otra cosa y te ataca. Porque es así. Porque es la verdad. Entonces, para mí estaba ahí más que nada. Hay un tema ahí. El gris. A mí me pasa con el fútbol, que siento que es inofensivo, de alguna forma, el fútbol, el fanatismo por el fútbol, hasta que empiezan a pasar cosas turbias. ¿Por qué? Porque no es porque el fútbol o la gente, es porque en todo lugar donde hay un grupo de gente muy grande con una mentalidad sectaria, se generan problemas. ¿Por qué? Porque el humano ya en grupos grandes ya genera problemas, porque somos una especie, desde mi punto de vista, para estar en grupos más chicos. Porque cuando estamos en grupos muy grandes hacemos bastante quilombo. Pero si encima a eso le agregás un componente de bandos separados, es medio improbable que no haya violencia, que no haya exacerbación de la identidad, como diciendo yo no sé lo que soy porque no conozco ni al club, ni al equipo, ni la historia, ni demás, o no lo conozco en profundidad, pero sé que no soy él. Claro. Y él es el que me niega a mí, porque yo no soy él y él no es yo. Entonces no podemos existir juntos, nos tenemos que matar. Y ese no poder existir juntos es lo que hace, que un poco es un término hegeliano, que haya una dialéctica. Claro. O sea, lo que le da sentido a las personas fanáticas es justamente tener ese otro enfrente para poder decirle yo no soy ese. Claro.
Sí, también. Porque si no lo tuvieran, no tiene sentido. También lo que me parece que como medio es originante de esta clase de actitudes es que haya un rechazo, tipo, que se los ataque por eso. Es como, Bueno, claro. si yo me pongo esto y me atacan por eso, es porque algo tengo que estar haciendo. Es como cuando los conspiranoicos dicen, no, nos están censurando. No te están censurando. Vos hablaste de que las vacunas no sirven, es información falsa, te bajan el video. A ver, incumpliste normas. Nos censuran todo, eso significa... Ladran, Sancho. Claro. Nos censuran, entonces significa que... No, amigo. Así. Lo que pasa es que estás diciendo pavadas. Claro, Estás diciendo cosas que son peligrosas, entonces te bajan los videos. claro. Pero bueno, por eso es principalmente que quería plantear de si hay alguna salida a esta ideología. O sea, hay alguna manera de que, no de que no existan esta clase de personas, sino de que se las entienda un poco más. Y bueno, según lo que yo estuve leyendo, no hay una receta mágica. O sea, no hay una manera que seguir como de nada, pero bueno, quizás haya algunas pistas. Si el fanatismo nace del miedo a la ambigüedad, entonces necesitamos aprender a habitarla, a convivir con la incertidumbre, a aceptar que no hay verdades únicas ni identidades absolutas. Necesitamos espacios donde el desacuerdo no sea un motivo de exclusión, donde sea posible disentir sin ser enemigo y donde la pasión no anule la empatía. Como escribió Hannah Arendt, el mal puede ser banal, pero también lo puede ser el fanatismo, cuando dejamos de cuestionarnos y nos dejamos llevar por la lógica del blanco y negro. La polarización es sencilla y esta realidad, con las redes y las burbujas de eco, pero hay que hacer un trabajo activo para no caer en estas actitudes irracionales que nos llevan a la violencia. La polarización es muy sencilla y es muy tentadora, pero bueno, hay que hacer un trabajo activo, así de salir del desconocimiento, de escaparse un poquito de esa burbuja de eco. Ya más que nada, como a conclusión, quería decir que hablar del fanatismo no es justificarlo, es desarmarlo, es dejar de verlo como un fenómeno lejano, como un virus, como algo exótico o patológico, y empezar a entenderlo como algo profundamente humano. Algo que nos interpela, algo que no exige una respuesta ética y no solo una condena moral. Porque mientras sigamos combatiendo el fanatismo con más fanatismo, solo vamos a seguir avivando el fuego. Ya, eso es lo único que pude concluir. Vuelvo a decir, me quedé con más dudas, sigo sin saber nada. Pero bueno, les dejo los estudios en la descripción, si los quieren leer, porque están buenos, especialmente... El de Toscano, que hace todo un recorrido histórico, ese está bastante bueno. Pero bueno, ¿qué querías agregar? Yo creo que... No, para cerrar, muy interesante el tema. Da para rato. Yo creo que de alguna forma hay que... Primero esto de no ser caretas y de entender que todos tenemos un componente de eso porque es humano. Me parece clave lo de no patologizar y me parece clave otra cosa que dijiste, que es disentir. Claro. Hay un filósofo argentino que se llama Alberto Huela que tiene una filosofía del disenso, se llama filosofía del disenso. Hay varios videos de YouTube donde él explica su punto de vista y me parece muy clave recuperarlo y que la gente se acerque porque es un filósofo de acá que piensa desde acá y está muy bueno. Y el disenso lo propone como la oportunidad de decir que no, de rechazar ciertas posturas porque estamos en un momento en el que estamos todos forzados a estar consensuados. Y cuando queremos consensuar, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber una verdad que sea la que prime. Claro. Y no puede haber varias verdades o varios puntos de vista que convivan. Entonces para mí hay que apostar a eso, incluso quizá bajándolo un poco más. Todos tenemos amigos fanáticos, incluso nosotros a veces estamos metidos en el fanatismo. Yo creo que no hay que pelearse, no hay que distanciarse, nada. Simplemente hay que querer a esas personas. Y de última, cuando encontramos un momento en el que sentimos que se están haciendo mal por eso, como con todo, tratar de poner una gotita de duda y de racionalidad, preguntando desde el afecto y demás. Y cuando nosotros estemos metidos en esa, nada. Tratar de frenar un toque y decir, che, ¿qué onda? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hago? ¿Qué me trae? No normalizar situaciones de violencia. O sea, si cuando pierde Boca pierde la familia, no. Por ahí
habría que analizar un par de temitas y hacer la denuncia. No, Pero bueno. claro. Bien. Bueno, ya con eso Eh, cerramos. Fue una columna diferente porque me metí en algo que estoy muy lejano, que es las ciencias sociales. No sé, fue interesante. Por ahí voy a traer más. Tengo un par de ideas. Pero bueno, nos veremos en el próximo episodio con alguna otra cosa. Nos vemos la próxima. Adiós.